Ya aquí, como vemos, me falta la última de la segunda vuelta, que sí, ahí voy a meter 3. Cojo las 3 y las 3 que acabo de meter para que sean 6. Le doy la vuelta nuevamente. Debemos de tratar que el nylon no se nos enrede. Para este tejido siempre, para que nos vaya quedando en forma de triángulo, siempre vamos a ir dejando la primera de cada lado. Como vemos aquí, dejé esta primera y acá de este lado esta. Que sí, dejamos esta, podemos doblar, dejamos esta y cogemos las 2 siguientes. Y hacemos el mismo proceso. Así hasta vamos disminuyendo hasta llegar a quedar en una sola perla. Aquí cogemos 2, metemos 4. Metemos por las 2 primeras que cogimos. Si no pueden coger las 2 juntas, cogemos una a una, como se les haga más fácil. Cogemos las 2 siguientes. Y aquí cogemos estas 3 y metemos 3. Así lo vamos a llevar hasta llegar a la punta final, dejando la última que es. Metí 3, cojo 3, 1, 2 y 3, y las 3 que acabé de meter. Metemos nuevamente por aquí, cogemos las 2 siguientes. Metemos 3 perlas. Estamos trabajando estos 3 colores, rojo, dorado, verde, pues porque es una carpeta navideña. Pero ustedes más adelante pueden hacer la carpeta
de los colores que ustedes deseen. La pueden hacer beige con café, plateado, en fin, los colores de su gusto, para usarla en su mesa durante todo el año, ya que esta es con un motivo especial, que es la Navidad. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o no entiende alguno de los pasos, me puede escribir al WhatsApp, al grupo del WhatsApp que tenemos, y allí pues yo le hago una videollamada y aclaramos las dudas o inquietudes que tengan. Y aquí nos faltan dos. Recuerden que esta es la primera que iniciamos, la hacemos de 6, la siguiente la llevamos de 5. Para hacer la siguiente vuelta, cogemos 2, metemos 4. Siempre en la punta, ese es el proceso. Coger 2, meter 4. Después seguimos cogiendo 3. 3 y metemos 3. Un proceso sumamente fácil de seguir. Aquí cogemos el último. Este rombo que estamos haciendo aquí nos debe quedar de 9 por cada lado. El rombo del centro, que ustedes lo van a hacer solitos, guiándose por este, deben de hacer primero una cadenita de 15 y después ir disminuyendo hasta llegar a 1, así como vamos haciendo aquí. Muy bien, aquí lo volteamos, iniciamos, dejamos el primero y cogemos los dos siguientes. Hacemos el mismo proceso, cogemos 4, perlas, ya que habíamos metido 2, reforzamos, y cogemos las 2 perlas siguientes. En estas 2 siguientes cogemos 1, 2 y 3, metemos 3, y ese proceso lo hacemos hasta llegar al final.
Con perla hacemos muchas cosas. Hacemos lámparas, hacemos recordatorios para baby shower, para matrimonio, para 15 años. Se hacen arreglos navideños como botas, trineo, los renos, en fin, hay variedad de cosas, bolsos, variedad de cosas que podemos hacer con este hermoso material. Aquí estoy llegando a la parte final de esta fila. Doblamos y aquí dejamos esta primera y cogemos los dos siguientes. Hacemos el mismo proceso, cogemos 2, metemos 4. Si vemos la primera que hicimos de 9, la segunda nos va quedando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la otra de 7, la otra de 6, y así siempre va disminuyendo 1 hasta llegar a quedar de 1. Cogemos las siguientes 2 y seguimos el mismo proceso. Cogemos 3, metemos 3. Muy bien, aquí metemos las 3. Ya aquí se me está acabando el nylon, que sí, ahorita les voy a enseñar cómo rematar o cómo añadir nuestro nylon. Regularmente debemos de mirar que si ya tenemos una hebra corta, tratar de meter aquí que el nudo, o sea, donde cuando vayamos a anudar, nos quede en las perlas que ya no vamos a utilizar, para que la aguja no se nos vaya a trancar después o se nos vaya a dificultar pasar. Entonces yo aquí tengo un poquito, no está tan larga, pero la voy a cortar un poco porque ya no me da para continuar con otra. Saco una hebra de nylon y voy a uno los dos cantos de nylon, le doy una vuelta, trato de llevarlo abajo y ahora le hago una lazada para que no se me ruede. Listo, y corto estos dos. Enhebro mi aguja nuevamente
Y como vemos, aquí tenemos el nudo. Vamos a pasar por una perla y alamos fuerte. Allí pasó. Pasamos la siguiente, volvemos a jalar fuerte. Si vemos, allí volvió a pasar y aquí la metemos en la última. Allí nos quedó. Aquí en esta perlita nos quedó el nudo. Que si ahora sí, continuamos, cogemos los otros dos, ya esa perla no la vamos a utilizar. Cogemos si dejamos el nudo en las perlas que vamos a continuar utilizando, entonces se nos dificulta para pasar la aguja. Vamos a coger las tres. Aquí quedó bastante apretadito. Reforzamos. Y cogemos las dos últimas aquí. Y ahí vamos disminuyendo. Aquí doblamos para poder continuar. Dejamos la primera y cogemos las dos. Metemos 4. Aquí cogemos las dos siguientes. Metemos 3. Cogemos las dos últimas que tenemos aquí.
Si no las podemos coger juntas, cogemos una por una. Metemos 3. Recuerden que hay que siempre darle las 2 vueltecitas con nylon para que nos quede más firme. Doblamos, dejamos la primera y cogemos las 2 siguientes. Metemos 4. Cogemos las 2 siguientes. Reforzamos bien. Aquí tenemos 4 perlas, dejamos las 2 de los lados y cogemos las 2 del centro. Si nos damos cuenta, ya ahí estamos terminando un triángulo de 9 por 9. Nos quedan 9 por cada lado. Metemos 4. Dijimos que íbamos a hacer un rombo que nos queda de 9 por 9. Aquí tenemos un triángulo. Terminamos en esta esquina, que si podemos iniciar aquí nuevamente para ir disminuyendo hasta formar el rombo. Que si ahora nos vamos hacia esta esquina, dejando la primera. Y allí cogemos 2. Cogemos 2, vamos haciendo, entonces aquí hacemos una de 8, una de 7, una de 6, hasta terminar de 1. Así nos debe quedar nuestro rombo. Aquí solo tenemos la mitad. Como vemos, aquí está la mitad. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos. Vamos a ir disminuyendo hasta quedar en 1. Que si aquí tenemos los 2, metemos 4.
sabemos que nos van quedando el del centro de 9, el siguiente queda de 8, de 7, de 6 hasta terminar en 1, que es el último. Los dos siguientes, cogemos los 3 y hacemos este mismo proceso hasta el final. Así vamos a hacer para la carpeta 2 rombos de 9. Los rombos de 9 son los dos pequeños que lleva la carpeta a los lados. El rombo del centro es de 15 por 15. Que ya ahorita se los voy a mostrar terminado, porque ustedes los van a hacer. Es el mismo proceso de este. Con diferencia que es más grande. El nylon a veces se nos enreda un poco. Debemos tratar al máximo de que no se nos enrede tanto, para que no se nos dificulte el trabajo. Aquí terminamos las florecitas, las 8 florecitas de la siguiente. Ya les muestro cómo va quedando. Miren, se va armando el otro triángulo hacia el otro lado. Lo volteamos, dejamos el primero y cogemos 2. Metemos 4.
Metemos 3, cogemos 3. Así la llevamos hasta el final. Y aquí estoy terminando la última, como vemos, para que el rombo nos quede así. Y les voy a enseñar cómo asegurar, porque estos dos van asegurados. El rojo le vamos a dejar, el rombo grande, perdón, le vamos a dejar la cuerda así, larga. Ya se lo muestro. Miren, este es el grande, que queda de 15 por 15 por cada lado. La primera cadeneta de 15 que va en el centro, que es esta, y de ahí hacemos hasta finalizar en 1 y volvemos a hacer la otra esquina hasta finalizar en 1. En la última esquina vamos a dejar el nylon así, largo. Estos más pequeños, que son de 9 por 9, terminamos, vamos a llevar el nylon por el centro. Aquí por lo menos podemos hacerle una lazadita. Hacemos una lazada y apretamos fuerte. Esto con el fin de que no se nos suelte, que no se nos vaya a soltar el nylon más adelante y se nos vaya a dañar la carpeta o el camino de mesa, lo que estemos haciendo. Llevamos más adelante y volvemos a hacer otra lazadita y apretamos. Así lo vamos asegurando hasta llegar hasta el final. Ahí lo aseguras cuantas veces tú quieras. Ves que ya te queda firme. A mí me gusta darle 2 o 3 aseguradas, pasar el nylon aquí está un poquito apretadito. Me tocó utilizar una pinza para poderlo pasar y paso el nylon y corto. Y vemos que ahí no se ve dónde empieza ni dónde termina y quedan aseguradas. Así vamos a hacer dos de 9 por 9, 9. De cada lado nos deben de quedar 9. Hacemos 2 y hacemos una de 15. Cuando tengamos esas 3, continuamos con el resto de nuestro camino de mesa.